Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en uno de los temas que más revuelo ha causado en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en el corazón de todos nosotros que seguimos de cerca a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, estamos hablando de, pausa dramática, las declaraciones del padre de Hande Erçel y la supuesta respuesta de Kerem Bürsin. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero cuento de hadas, un romance que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Desde su química innegable en Senkalkam, hasta su confirmación como pareja en la vida real, todo era perfecto. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado que nos dejó a todos con el corazón roto. Su separación fue un golpe duro para sus fans, y desde entonces, los rumores y especulaciones no han cesado. Pero la cosa no quedó ahí. Recientemente han circulado declaraciones atribuidas al padre de Hande, donde supuestamente expresaba su opinión sobre la relación de su hija con Kerem y bueno, digamos que no eran precisamente elogios. Esto, obviamente, generó una ola de reacciones y comentarios, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? ¿Ha respondido a las declaraciones del padre de Hande? En este vídeo vamos a analizar a fondo esta situación. Vamos a revisar las supuestas declaraciones del padre de Hande, vamos a investigar si Kerem realmente respondió y, de ser así, qué dijo exactamente. Pero sobre todo vamos a tratar de entender el contexto de todo esto y a separar la verdad del rumor. Así que prepárense porque hoy vamos a desenmarañar este drama amoroso. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el padre de Hande Erçel? Aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Hay varios artículos y publicaciones en redes sociales que afirman que el padre de Hande hizo comentarios negativos sobre Kerem y su relación. Algunos dicen que no aprobaba la relación desde el principio, otros que pensaba que Kerem no era el hombre adecuado para su hija, e incluso hay quienes aseguran que lo culpó de la ruptura. El problema es que hasta donde hemos podido investigar, no hay una fuente oficial que confirme estas declaraciones. No hay una entrevista en un medio reconocido donde el padre de Hande haya dicho explícitamente estas cosas. Gran parte de la información proviene de rumores, publicaciones en blogs y comentarios en redes sociales. Y ya saben cómo son las redes sociales, un caldo de cultivo para la desinformación y las exageraciones. Sin embargo, es innegable que estos rumores han tenido un impacto significativo en la percepción pública de la relación entre Kerem y Hande. Han alimentado las especulaciones sobre los motivos de su ruptura y han añadido una capa más de complejidad a una situación que ya era bastante delicada. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Que si bien es posible que el padre de Hande haya expresado ciertas opiniones sobre Kerem, no hay evidencia concreta que respalde las declaraciones que circulan en Internet. Y aquí es donde es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la información no verificada. Ahora pasemos a la pregunta del millón, Kerem Bürsin respondió a estas supuestas declaraciones. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al igual que con las declaraciones del padre de Hande, no hay una confirmación oficial de que Kerem haya respondido directamente a estos rumores. Sin embargo, hay varias interpretaciones y análisis de sus publicaciones en redes sociales y entrevistas que sugieren que sí hizo referencia a la situación, aunque de manera indirecta. Por ejemplo, algunos fans han interpretado ciertos mensajes de Kerem sobre la importancia de la privacidad y el respeto como una respuesta implícita a los rumores sobre el padre de Hande. Además, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y sobre la importancia de proteger la privacidad de las personas involucradas. Si bien no mencionó directamente al padre de Hande ni a la relación con Hande, muchos lo interpretaron como una alusión a la situación que estaba viviendo. Pero más allá de las posibles indirectas, lo que sí hemos visto es una actitud constante de Kerem de mantener la calma y la compostura frente a la controversia. No ha caído en provocaciones ni ha alimentado los rumores. Ha optado por un perfil bajo y ha evitado hacer comentarios que pudieran exacerbar la situación.
Esta actitud, en mi opinión, habla mucho de su madurez y de su profesionalismo. Demuestra que es consciente del impacto que tienen sus palabras y que prefiere evitar cualquier confrontación pública que pueda dañar a las personas involucradas. Pero, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué significan estas indirectas y esta actitud de Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentaremos hacerlo de la manera más objetiva posible. En primer lugar, creo que es evidente que Kerem está al tanto de los rumores y de las declaraciones que circulan sobre él y sobre su relación con Hande. Es imposible ignorar la cantidad de información que se publica en Internet y la atención que recibe su vida personal. En segundo lugar, creo que su silencio y su actitud comedida son una forma de proteger a Hande y a su familia. Sabe que cualquier comentario que haga, por más inocente que sea, puede ser sacado de contexto y utilizado para alimentar aún más los rumores. En tercer lugar, creo que Kerem está tratando de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el futuro. Ha expresado en varias ocasiones su deseo de seguir adelante y de concentrarse en su carrera profesional. No quiere que su vida personal defina su trayectoria y está trabajando duro para construir un futuro exitoso. Pero volvamos a la pregunta original, ¿realmente importa lo que dijo el padre de Hande? Y aquí mi respuesta es un tanto ambigua. Por un lado, creo que es importante respetar la opinión de los padres, especialmente cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Si el padre de Hande realmente tenía reservas sobre la relación de su hija con Kerem, es comprensible que haya expresado sus preocupaciones. Por otro lado, creo que es fundamental recordar que la vida personal de Hande y Kerem es asunto suyo y de nadie más. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones sobre su futuro y no tienen por qué rendir cuentas a nadie. Además, creo que es injusto juzgar a Kerem basándonos en rumores y especulaciones. No podemos basar nuestras opiniones en información no verificada y debemos darle el beneficio de la duda. En definitiva, creo que lo más importante es respetar la privacidad de todas las personas involucradas y dejar que sigan adelante con sus vidas. No podemos seguir alimentando los rumores y las especulaciones y debemos permitirles que sanen y que encuentren la felicidad. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que ha tenido esta situación en los fans de Kerem y Hande. Como saben, su relación fue muy querida y apoyada por muchos fans en todo el mundo. Su ruptura fue un golpe duro y las declaraciones del padre de Hande solo han servido para reabrir viejas heridas. He visto muchos comentarios de fans que se sienten decepcionados, confundidos y hasta enojados por la situación. Algunos culpan a Kerem, otros culpan a Hande y otros culpan al padre de Hande. Pero creo que es importante recordar que no tenemos toda la información y que no podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. Además, creo que es fundamental respetar la decisión de Kerem y Hande de seguir adelante con sus vidas. No podemos obligarlos a volver a estar juntos ni podemos seguir aferrándonos a un pasado que ya no existe. En lugar de eso, creo que debemos apoyar a Kerem y Hande en sus proyectos individuales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Debemos celebrar sus éxitos y debemos estar ahí para ellos cuando necesiten nuestro apoyo. Y hablando de sus proyectos individuales, quiero destacar el talento y el profesionalismo tanto de Kerem como de Hande. Ambos son actores increíbles y han demostrado su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes. Kerem ha participado en varias series y películas de éxito y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Hande también ha protagonizado varias series populares y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y como fans debemos apoyarlos en sus proyectos y celebrar sus logros. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña varias lecciones importantes sobre el amor, la fama y la privacidad. Nos enseña que el amor puede ser hermoso y emocionante, pero también puede ser complicado y doloroso. Nos enseña que la fama puede traer muchas oportunidades, pero también puede ser invasiva y destructiva. Y nos enseña que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger a toda costa. Creo que es importante recordar estas lecciones y aplicarlas a nuestras propias vidas. Debemos valorar el amor y la amistad, debemos ser conscientes de los peligros de la fama y debemos respetar la privacidad de los demás. Y sobre todo, debemos ser amables y comprensivos con los demás, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles.
No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles y debemos darle el beneficio de la duda. En fin, creo que la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que la vida no siempre es un cuento de hadas y que todos enfrentamos desafíos y dificultades en algún momento. Pero también es un recordatorio de que podemos superar cualquier obstáculo si nos mantenemos fieles a nosotros mismos y si contamos con el apoyo de nuestros seres queridos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Hemos explorado a fondo el tema de las supuestas declaraciones del padre de Hande Erçel y la posible respuesta de Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los hechos concretos. Y hemos reflexionado sobre el impacto que ha tenido esta situación en los fans y en las personas involucradas. Para resumir brevemente, hemos visto que no hay evidencia concreta que respalde las declaraciones que circulan sobre el padre de Hande. Hemos visto que Kerem ha mantenido la calma y la compostura frente a la controversia. Y hemos visto que es importante respetar la privacidad de todas las personas involucradas y dejar que sigan adelante con sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo y que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que el padre de Hande realmente hizo esas declaraciones? ¿Creen que Kerem respondió de manera indirecta? ¿Cómo creen que esta situación ha afectado a Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.